Vamos a dar comienzo a las jornadas de hoy. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar. Vamos a comenzar con los agradecimientos. Estamos participando de las segundas jornadas de mediación familiar y coparentalidad. Esta actividad ha sido posible gracias a determinadas instituciones y personas que han podido gestionar estas jornadas. Como dije, es la segunda jornada. La primera jornada se dio de forma presencial en el Salón Azul de la Biblioteca del Comahue. Por eso vamos a dar agradecimiento a lo que es el Observatorio de Personas Graduadas de la Universidad del Comahue, agradecer a la doctora Gabriela Lunardini, que está en representación del observatorio en este Zoom, agradecer al equipo de abogados y abogadas pluralistas, a la doctora Isabel López Osornio, a la doctora Ana Karina Rojo, al doctor Eduardo Sepúlveda, bueno, quien les habla, que también forma parte del espacio de abogados y abogadas pluralistas. Mi nombre es María Florencia de Lecoste, y por supuesto al servicio de mediación familiar del Poder Judicial, ¿sí? Que entre todos hemos podido organizar estas lindas actividades para que podamos compartir. Por eso agradecerles al servicio de mediación familiar por brindarnos sus conocimientos. Les voy a contar un poquito antes de presentar a la expositora y a la doctora. Les voy a contar un poquito la metodología de lo que va a ser la jornada, porque, bueno, vieron que al principio era híbrido, iba a ser presencial y virtual. Ahora, por temas personales de la organización, se decidió hacer de forma virtual, ¿sí? Así que para organizarnos mejor, vamos a hacer la exposición, las preguntas se van a ir realizando en el chat, ¿sí? eh, Cuando podamos ir haciendo las preguntas que vayan siendo de articulación de los temas, vamos a ir realizándolas. Y si no, al finalizar tendremos unos 10, 15 minutitos para comentar y para realizar alguna otra intervención o pregunta. ¿Sí? Así que bueno, yo soy la moderadora del día de hoy. Voy a ir viendo las preguntas suyas en el chat y todas aquellas por ahí, porque posiblemente por el cúmulo de preguntas no lleguemos a responder todas, pero todas aquellas preguntas que queden, la doctora Alicia Vitale muy amablemente se va a encargar luego de responderlas y las enviaremos junto con el material al finalizar la jornada, ¿sí? Cuando enviemos los certificados y el material por email. Así que quédense tranquilos que todas las preguntas van a quedar con su respectiva respuesta, ¿sí? Ya sea hoy o cuando les llegue a ustedes el material y demás. Bueno, vamos a pasar a la expositora. Quiero agradecer en nombre de todo el equipo de abogados y abogadas pluralistas y del observatorio a la doctora Alicia Vitale, directora del Servicio de Mediación Familiar del Poder Judicial, quien va a exponer en el día de hoy en las jornadas. Y bueno, agradecer de todas maneras también a los mediadores que también están detrás, a Gustavo, Pamela, que también estaban planificados para la jornada del día de hoy. También agradecerles su participación e intervención. Bueno, le doy paso a Alicia Vitale para que comencemos con la jornada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a las entidades organizadoras que mencionaste por brindar esta posibilidad a partir de la inquietud, el interés. Y muchísimas gracias a cada una de ustedes que les ha interesado la temática y que hoy se encuentran aquí. Como decían, esta era una actividad que iba a ser presencial y con un sistema híbrido para extenderlo a lo largo de la provincia y del país, y por razones personales mías, necesitamos o reprogramarlo o hacerlo virtual. Con las ventajas que tiene uno y otro, el hacerlo virtual permite que hoy estemos sin necesidad de suspender la fecha que habíamos comprometido. Así que, hechas estas salvedades, me gustaría entonces comenzar con la exposición y agradecer la puntualidad de todos ustedes mientras se siguen sumando gente. Como decía también Florencia, lo hemos hecho en otras ocasiones. Al final de la exposición van a tener mis teléfonos, mi mail de contacto. Como siempre digo, respondo todas las consultas, las preguntas. Les voy a hacer llegar material, también un pequeño PowerPoint que yo preparé para
ir guiando la exposición de hoy y quedo a disposición de cada uno de ustedes que tengan interés en conocer más de las temáticas. Hoy la idea es desarrollar, dado que en la primera jornada que hicimos hace un par de meses se trabajó fuertemente sobre la mediación familiar, quedó muy poco, quedó con sabor a poco el programa de coordinación de coparentalidad. Entonces la idea es poder comenzar desde allí. Voy compartiendo pantalla. Flor, vos cualquier cosa me vas haciendo, por favor, si hay algunas preguntas en el chat y demás, te Bueno, pido que vos me vayas se ve un poquito compartiendo. grande, no sé si Eh, es... en realidad, a ahí ver, está, a aquí ver, ahí ahí. se ve mejor en la pantalla. Opté por trabajar con el Ahí PowerPoint, si no les resulta incómodo, por el PDF, porque en el PowerPoint, al cambiar a veces de computadora, me deformaba imágenes. Entonces, por eso estoy ahora en este momento con el PDF. De todas maneras, esto les va a quedar a ustedes. Bueno, para mí esto es simbólico en la presentación, tener, para quienes no son de Neuquén, tener esta simbología de nuestro Poder Judicial, dado que el Servicio de Mediación Familiar es un organismo dependiente del Poder Judicial, que como lo dijimos en la primera de las jornadas, nace a partir del año 2014, de la Ley 2930, y luego con sus modificaciones 3055 y 3134 sobre restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, que facilita la posibilidad también de intervenir desde el servicio de mediación en un acompañamiento para estos casos tan difíciles, ¿no?, de mediaciones internacionales. Em, entonces, la idea es poder, porque es muy importante tener conceptos claros de qué es mediación familiar y qué es coordinación de coparentalidad, o como lo solemos llamar, el COPA. Y acá también arranco contándoles que es una diferente conceptualización que está muy discutida a nivel internacional, y yo elijo coparentalidad porque en muchos otros países, como España particularmente, la denominan coordinación parental o de parentalidad. Y para mí el desafío, sigo la línea Estados Unidos y Canadá, que el desafío es la coparentalidad, es decir, la corresponsabilidad parental. Entonces vamos a ver semejanzas y diferencias. Creo que he visto que acá hay muchísimos colegas, abogados, abogadas y algunos también mediadores, mediadoras, pero me parece importante, no es una definición académica, catedrática que esté en los libros particularmente, sino un intento de dar un concepto más de tipo coloquial, donde resaltamos las características y la esencia de lo que es la mediación familiar, al solo efecto de comparar de que tanto la mediación y la coordinación son dos métodos de resolución de conflictos. Son dos métodos que tienen una esencia colaborativa y de participación de los propios protagonistas del conflicto. En el caso de la mediación, es un método de resolución de conflicto no adversarial. Yo siempre digo es un método adecuado en algunos casos, no alternativo, ¿no? O sea, no es el alternativo al juicio. Desde mi punto de vista es adecuado para algunas situaciones de conflictos, mediante el cual una tercera persona, que tiene que ser neutral e imparcial, experta en mediación familiar, facilita la comunicación entre las partes para que sean ellas las propias protagonistas de la solución al conflicto que traen a la mesa de mediación, de manera que el resultado, la posible solución o resolución, resulte satisfactorio para todas las partes.
Veo que en el público tenemos gente de España. Es una alegría encontrar a maestras. Acabo de identificar una, así que gracias, Rocío, por estar con nosotros. Vamos a la coordinación entonces de coparentalidad. Para mí, el objetivo de la coordinación de parentalidad es poder ayudar, y en esto sigo las directrices de la FCC de Estados Unidos y Canadá del año 2005, que luego ha sido ayornada incluso desde el uso de las tecnologías a las nuevos métodos y nuevas herramientas, de manera de que este tercero profesional que trabaja con la familia ayuda a los progenitores cuando hay un alto nivel de conflicto a implementar un plan de parentalidad, a supervisar su cumplimiento detallado. Ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay este conflicto que llamamos muchas veces un conflicto complejo, un conflicto de alta intensidad o de alto nivel de conflicto. Requiere determinadas estrategias de afrontamiento que lo hacen propio y que se diferencian de cualquier otro nivel de conflicto. Ya vamos a ir llegando a ello. A los fines de que sean también los adultos de la familia, ayudarlos a resolver los conflictos relativos a sus hijos y a sus hijas, y poder, en la medida de lo posible, depende cuál es la situación familiar particular, poder construir o fortalecer el plan de parentalidad y ayudarlos fundamentalmente, que es el objetivo de la coordinación, ayudarlos a proteger, a salvaguardar, a preservar las relaciones paterno-filiales que sean de una manera seguras, sanas y sólidas. Entonces, podemos decir, a modo de una breve síntesis, que las semejanzas que tienen la coordinación de coparentalidad y la mediación familiar, ambos son métodos adecuados de resolución de conflictos familiares. Ambos, por lo menos en el servicio de mediación familiar, tienden a brindar un acompañamiento a las familias a través de un experto capacitado. Tengan presente que el servicio de mediación familiar en Argentina es el único organismo específico, especializado en este método. ¿Y por qué digo esto? Porque en la mayoría de las provincias del país, salvo La Rioja, tienen servicios o centros de mediación, pero generalmente son de mediación civil, de mediaciones comerciales, de mediaciones familiares, donde pueden trabajar conflictos que pueden ser desde un accidente de tránsito a un desalojo y también un régimen de comunicación o un cuidado personal de hijos o alimentos, ¿no? Entonces, en esa generalidad de temáticas de conflicto, hace la diferencia cuando es, en el caso nuestro, un organismo que nos especializamos permanentemente en qué está viviendo, qué situaciones viven y atraviesan la familia y qué pueden estar necesitando para que nosotros nos profundicemos nuestras capacidades y las estrategias y conocimientos para estar acorde a la necesidad de las familias de hoy. A la vez, procuran un mayor beneficio para las infancias y adolescencias. Yo recuerdo, y acá me permito retrotraerme al año 2017, cuando empieza a funcionar, fines de abril del 2017, este organismo. Siempre decíamos ya en aquella época, y ha pasado bastante agua bajo el puente, decíamos que el foco principal del trabajo cuando trabajamos en mediación familiar es garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Sabemos que en la gran mayoría, no todas, porque puede ser un matrimonio que llega a la mediación a hablar de una división de bienes y que no tienen hijos, pero en el 80-90% de las mediaciones familiares hay hijos e hijas. Entonces, poder trabajar con los adultos, ayudándolos a que ellos resuelvan los temas que son objeto de conflicto en ese momento,
teniendo en cuenta un lugar especial donde no somos neutrales si se atenta contra el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, hoy lo refuerzo mucho más trabajando en coordinación de coparentalidad. A la vez, decía, son métodos colaborativos con algunas diferencias y son métodos participativos. Nuestra ley, para los que no la conozcan, la ley 2930, a mí me gusta porque dice que propicia la introducción o implementación o implantación, como dicen en España, de los métodos de resolución de conflictos colaborativos para una mayor participación de la ciudadanía en la solución de los conflictos familiares. Y de esto se trata, de que los adultos puedan hacer estos cambios, que son cambios culturales, cambios de paradigma, que puedan asumir la responsabilidad tanto en relación al problema que traen al escenario de la mediación o de la coordinación, y mucho más en la búsqueda de soluciones que beneficien a los niños, niñas y adolescentes y a la familia en general. Y cuando digo la familia en general, estamos pensando también en abuelos, abuelas, tíos, primos, hermanos, medios hermanos, que están relacionados, esa red de vínculos que los une y que muchas veces el conflicto los tensa y los distancia. Em, entonces, ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro? Ya hablamos de las similitudes o semejanzas. En el caso nuestro, la mediación es un proceso, como regla general en el mundo, es un proceso voluntario que, independientemente, que les cuento que en la provincia de Neuquén, para quienes no lo sepan, la mediación es intrajudicial, es decir, que se llega a nuestro organismo, se llega a nuestra mesa de mediación, ya la familia tiene un juicio, tiene un pleito. Entonces puede venir derivado por el juez o a pedido de las partes junto con sus abogados, pueden venir al espacio de mediación. Pero el hecho que un juez o jueza derive a mediación no lo convierte en obligatorio. Es decir, puede ser que el juez en un momento, o la jueza, porque la mayoría de las juezas de familia en la provincia son mujeres, puede ser que una jueza de familia entiende que un conflicto determinado que tramita en su juzgado, la mediación pueda ser saludable y el método más adecuado, lo deriva. Entonces, claro, nosotros podríamos decir, abogados y abogadas dirían, ordenó que vayan a mediación, pero nosotros siempre decimos, desde que llegan esa derivación, nosotros nos comunicamos con cada una de las partes a través de los letrados, las letradas, y les consultamos si tienen voluntad e interés en participar de este espacio de mediación. Y en caso que acepten, empezamos a desplegar el procedimiento de la mediación, y en caso de que una de las partes no acepte o que ninguna acepte, no le hacemos saber al juez o jueza quién dijo que no, justamente para garantía de que lo que está pasando o haya transitado por nuestro espacio no tenga afectación a sus derechos en el proceso judicial al volver al juzgado. Es decir, decimos no hubo voluntad concurrente. Y de esa manera le estamos respondiendo y estamos garantizando de que el que quiera verdaderamente aceptar pueda estar contando con nuestro acompañamiento, y aquel que considera que tal vez no es el momento, que el ciclo del conflicto pueda llegar a tener otras cuestiones que tal vez ni siquiera ellos puedan determinar cuándo sea la ocasión más oportuna, bien, les hacemos saber que pueden volver tantas veces cuanto lo necesiten. No hay, digamos, esto de que viniste la primera vez y no aceptaste, no podés volver. No, tal vez en este momento no estén dadas las condiciones y pueden volver más adelante. Siempre está, digamos, la posibilidad y la puerta abierta. Entonces, la mediación es voluntario, la coordinación de coparentalidad es obligatoria. Es obligatoria, ya vamos a ver que hay un marco legal que lo sustenta,
pero básicamente es obligatoria porque se llega al programa de coordinación de coparentalidad del Poder Judicial a través de una resolución interlocutoria de los juzgados que presentan la figura y establecen los parámetros, incluso haciendo un poco de docencia o pedagogía, también va dando algunas notas características como la obligatoriedad y algunas funciones que tenemos los coordinadores. La mediación es un proceso, también muchos de ustedes lo conocen, es un proceso confidencial. Como les decía, nosotros no ventilamos nada de lo que sucede en mediación, salvo cuando la familia llega a un acuerdo. Ese acuerdo nosotros se lo remitimos al juzgado porque si es un acuerdo total, pondrá fin al proceso judicial que ellos tienen en trámite, y si fuese un acuerdo parcial o un acuerdo provisorio, pondrá, digamos, el punto como resolución de esos temas, y puede ser que queden situaciones pendientes de trámite judicial o de resolución, como por ejemplo, una familia viene y hace un acuerdo donde logran una distribución de la organización de los tiempos que van a estar sus hijos con uno y otro progenitor, pero no se ponen de acuerdo en cuál es la modalidad de cuidado, ¿no? Si es cuidado indistinto, si es cuidado alternado. Pero desarrollan sí que van a estar el lunes en tal horario, que se quedan a dormir en tal casa, que el martes van a tal lugar, o que van a estar 2 días acá, 2 días allá. Establecen las responsabilidades, las tareas que cada uno va a asumir, cómo los van a cuidar, cómo se van a comunicar, pero no se ponen de acuerdo en lo que nosotros a veces llamamos coloquialmente el título de esa organización familiar, que tiene una significancia legal o jurídica, ¿no? Entonces está bien que la familia organice cómo ellos quieren llevar adelante esta parentalidad, y en definitiva nos ha pasado en algunas situaciones donde no logran identificar cuál es el título, a pesar de la colaboración de los abogados o abogadas que participan del espacio, y entonces el juez o jueza al momento de homologar ese acuerdo de mediación es quien dice: entiendo que en función a esta organización familiar, el cuidado personal al que han arribado es este, aquel o el otro. De lo contrario, todo lo que pasa en el espacio, si la familia no llega a un acuerdo, si la familia está trabajando en el espacio de mediación y, y no logra el acuerdo definitivo, y alguien quiere dejar el espacio, que tiene el derecho por ser voluntario el espacio, todo lo que se habló no puede ser utilizado en la instancia judicial. No, porque cuando fuimos a mediación reconoció, me dijo, hizo, etcétera, etcétera. En el caso de la coordinación de coparentalidad no es confidencial, y voy marcando, ¿no? En la pantalla están ambos para que vayamos viendo las diferencias. No es confidencial hacia la jueza o el juez derivante. El sistema que nosotros adoptamos sí es confidencial entre las partes, porque esto también tenemos que trabajar mucho en la construcción de confianza hacia el espacio, de confianza hacia el programa de coordinación de coparentalidad, de confianza hacia este acompañamiento, y también en la reconstrucción de confianza entre las propias partes, ¿no? De dar estas garantías. Entonces, cuando trabajamos en forma individual con mamá y papá, o con las dos mamás, o con los dos papás, en un espacio de coordinación de coparentalidad, si las reuniones son entrevistas individuales, son confidenciales, y siempre vamos preguntando si parte de la información, de las propuestas, de las ideas o de los temas trabajados, si esto lo podemos compartir o no con la otra parte, al momento de seguir tejiendo, ¿no? Estas narrativas, estos diálogos a través de la coordinadora de parentalidad. En el caso de la mediación, el protagonismo es pleno de las partes. Ustedes saben que los mediadores no pueden sugerir, no pueden aconsejar, no pueden opinar: esto está bien, me parece bárbaro que hagan esto, mucho menos pueden decir qué tienen que hacer
las personas que están en el espacio de la mediación. En el caso de la coordinación de coparentalidad, es un sistema que lo denominamos normativo directivo. ¿Qué significa? Que le damos, apelamos al protagonismo de la familia, de las partes, pero hay reglas, se indica, bueno, hoy vamos a trabajar este tema, ahora vamos a abordar esta situación. El coordinador de coparentalidad puede sugerir, por ejemplo, un espacio terapéutico, puede sugerir que se asesoren sobre tal temática legal, que vayan al abogado porque necesitan, o traer el abogado al espacio, dado que no se trabaja con la presencia de abogados mayormente, aunque ya se los voy a explicar más adelante. Pero esto de directivo es justamente porque, como vemos en el punto siguiente, la diferencia del objetivo que tiene la coordinación a la mediación. La coordinación tiene un único objetivo que podemos después encontrar como ítem que lo componen, para lograr el objetivo primordial, que es velar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Esto que a veces quienes son abogados, abogados, o quienes somos, porque todavía mi formación de base es ser abogada, hablamos y parece que es algo que está tan lejano, tan en una norma como la Convención de los Derechos del Niño, o en algún fallo, o en alguna cita de doctrina. En realidad no es, desde mi punto de vista, una letra pétrea, sino que esto es el constante. Cuando un papá y una mamá logran construir, armonizar una parentalidad sana, saludable, que van bajando los niveles de conflicto, ellos están garantizando un desarrollo más saludable para sus hijos e hijas. Y eso es el interés superior de los niños. Que los padres no peleen, que los padres no hablen mal uno del otro, que los padres no los involucren en los conflictos de los adultos, que los padres no los utilicen en una triangulación, que no los usen como los niños, los hijos mensajeros, es decir, que no los parentalicen, que no los sobreexpongan al conflicto de los adultos, porque todas estas situaciones que les describo generan un daño y por supuesto atentan contra el bienestar y este interés superior. Y entonces esta es la gran diferencia de la coordinación de coparentalidad. Es un método específico, pero para situaciones de conflicto, ya vamos a ver, de alta intensidad, como lo anunciaba en el concepto. Mientras que la mediación familiar pueden tener distintos temas. En el caso de nuestro organismo, pueden venir, por ejemplo, una derivación en un caso de un divorcio, luego de haberse decretado el juez o jueza el divorcio y la separación. Pueden venir al espacio para trabajar sobre las cuestiones, los efectos del divorcio. ¿Qué hacemos con los temas que no fueron resueltos en el convenio regulador? Podemos sentarnos a conversar sobre alimentos, podemos sentar a conversar sobre el cuidado personal, división de bienes, atribución del hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Modificaciones de situaciones, ajustes, cambio, porque también la vida de la familia es dinámica, se va generando distintos cambios, cambio de trabajo, cambio de residencia, etcétera, etcétera, y todos esos temas pueden generar una necesidad de que si la familia no se siente en condiciones o no puede o no quiere resolverlo por sí directamente, a veces recurre, esta es mi experiencia, recurren a los abogados y abogadas para que los asesoren y los ayuden, y muchas veces se construyen acuerdos extrajudiciales. En otros casos necesitan recurrir al Poder Judicial para iniciar una demanda y tratar de que a través de un proceso judicial lo puedan lograr. En el caso de la mediación, también tienen la posibilidad de realizar, independientemente de cuál ha sido el tema por el cual llegan al espacio de la mediación familiar, por ejemplo alimentos, si ambos quieren
aprovechar el espacio y trabajar en una integralidad la problemática familiar, incluyendo régimen de comunicación u otros, los pueden también incluir siempre y cuando ambas partes así lo quieran. Y se trabajarán en tantas reuniones necesiten. El programa de coordinación de parentalidad, como vamos a ver, tiene un tiempo muchísimo más largo, por lo menos en nuestra configuración, que ahí ya lo estoy anunciando ahí abajo. Ambos vienen por derivación, de lo único que en el caso de la mediación puede ser derivación o pedido de partes, y en el caso de la coordinación de coparentalidad, si bien las directrices internacionales que les mencionaba, que son como unas guías de buenas prácticas y de recomendaciones del buen hacer de la coordinación, que no son obligatorias, pero sí son, digamos, orientadoras de recomendaciones, establecen que puede ser también por acuerdo de partes. La experiencia indica que podrían llegar, de hecho nosotros tuvimos un caso que llegaron por un acuerdo de partes a la coordinación, pero también depende del nivel de conflicto. A veces a las familias, una de las notas características es que les cuesta celebrar acuerdos, les cuesta lograr acuerdo, y cuando lo logran, en algunos casos, con algunas dificultades, después les cuesta sostenerlos. Entonces es por eso que se necesita, digamos, la orden judicial, el imperium, que es como que marca el camino, por acá sí, por allá no. Y esto por eso generalmente lo refiero como el proceso ordenado por el juez o jueza. En los plazos, ya nosotros en la provincia de Neuquén, nuestros plazos promedio oscilan entre los 60 y los 90 días como máximo. Si bien en muchas situaciones una mediación familiar puede tener un acuerdo, depende de cuál es el tema, depende de cómo se encuentra la familia, cómo está la comunicación entre ellos, cómo ellos, cuántos temas tienen, cómo es la relación, si el conflicto, de cuál es el nivel del conflicto, también incide en las posibilidades de un acuerdo más temprano en mediación. Y tenemos que hay familias que tal vez en un encuentro o dos logran hacer un acuerdo. Generalmente nuestros encuentros promedian 2 horas de trabajo por cada reunión o encuentro de mediación. Si bien debo contarles que en los últimos años, por lo menos en estos 2 últimos años, digamos en la pospandemia, los plazos han estado demostrando de que también las familias están requiriendo, por una mayor conflictividad, están requiriendo más reuniones, y eso requiere que ese trabajo genere esto de entre 60 y 90 días, pero promedio estamos allí. Y hay algunas excepciones que tienen que ver con algunas características puntuales, necesidades particulares extremas que la familia pueda presentar. Por ejemplo, la familia ha sido derivada, los dos aceptan trabajar en el espacio de la mediación, están trabajando, hacen un acuerdo provisorio y necesitamos volver a reunirnos dentro de un mes o 2 meses. Una de las partes tiene que viajar por razones personales, familiares o laborales y no puede participar, entonces pide que se reprograme el encuentro para dentro de 15 días si es que han optado por la presencialidad, porque también lo podrían hacer virtual. Hemos tenido situaciones, por ejemplo, que se extiende el plazo si las dos partes así lo quieren, porque uno puede decir, tengo una situación, me han indicado reposo absoluto porque estoy en un postoperatorio por 30 días. Si la otra parte está de acuerdo con esperar el plazo, se reprograma en función de las necesidades y de los acuerdos de ellos. Esto implica de que nadie le impone nada a nadie. En el caso de los plazos de la coordinación de coparentalidad, son plazos que mucho más extensos, son plazos que los promedios tienen entre 1 a 2 años. Y debo decir que hay situaciones que también llegan casi a los 3 años, porque hay situaciones que la intensidad del conflicto, la cronicidad del conflicto, las dificultades que presentan la familia, ¿no? Es como cómo vamos a desenredar la situación conflictiva que ellos presentan,
tienen muchos componentes y entonces hay que ir trabajando, como siempre decimos, en el paso a paso. Y luego más adelante, cuando les vaya contando cómo se desarrolla brevemente la metodología, porque es una cuestión técnica, pues van a poder ir viendo justamente esto de los plazos, los tiempos. Y muchas veces la coordinación, la experiencia de estos 5 años de trabajo con estas familias, nos lleva a que a veces se avanza en el paso a paso y luego lo tienen que sostener. Y en muchas situaciones hay todavía una fragilidad, todavía hay desconfianza, todavía hay ciertas resistencias en relación a ese otro u otra y puede generar retrocesos. Esto también lo trabajamos con las familias, de que es bueno y que celebramos los avances, pero que es normal que se pueda retroceder, ¿no? Y cuando se retrocede o se generan, a veces no es un retroceso, a veces es un estancamiento, no pueden superar una situación determinada, la familia empieza a evolucionar en resolver, en el respeto, en la coordinación, están pudiendo construir determinadas cosas, pero hasta ahí. Y no podemos pasar como al siguiente nivel o el siguiente escalón. Bien, entonces ahí tenemos que trabajar qué es lo que está dificultando, impidiendo, o qué es lo que genera estas dificultades. Em, Esto me parece que también me gusta contarles, así como les decía que la coordinación de coparentalidad es un método de resolución que se extiende a lo largo y a lo ancho del mundo. Y en Argentina llega en un primer lugar en Buenos Aires, hace alrededor de 13 años, 14 años, está en Buenos Aires, no con suficiente extensión, porque hay lugares muy puntuales, muy específicos. Actualmente también se está desarrollando en provincia de Buenos Aires en algunos lugares, pero son trabajos más recientes. El segundo lugar en el país que empieza a desarrollar y lo sigue sosteniendo en el tiempo desde el año 2017 a la fecha es en la provincia de Salta, ya en el norte argentino. Y para quienes no conozcan dónde está ubicada la provincia del Neuquén, en el Nor Patagonia, aquí lo tenemos en el número 3. La provincia del Neuquén fue la tercera provincia que implementa en el año 2019 la coordinación de coparentalidad y la venimos desarrollando hasta estos días. ¿Cómo llega la coordinación de coparentalidad? Esto me parece interesante y me lo han preguntado en México y en otros, en Perú, en Chile, en otros países, porque es un método que se necesita, que está probado, que hace bien y que da resultados a familias que tienen alta conflictividad. Entonces, si nosotros pensamos eh, cómo fueron nuestros primeros pasos, eso nos permite también contar una experiencia que puede ser eh, promisoria para otros lugares. Ahí también vi cuando empezábamos a ingresarlos, amigas de Chubut y de otras provincias, ¿no? Provincia de Buenos Aires, también he visto colegas, amigas que están aquí y que están muy interesadas en conocer estas figuras y bueno, esta experiencia, que por supuesto es la nuestra, en nuestro contexto, que es con nuestra legislación, dentro de una estructura, pero me parece que lo importante, independientemente, por ejemplo, en España generalmente se desarrolla en muchos lugares dentro de las estructuras de los colegios de psicólogos de las distintos, de Cataluña o de Madrid, de Barcelona. En nuestro caso es dentro de una estructura del Poder Judicial. Y en algunos son centros privados también, y en algunos también en España se han hecho en algunas experiencias también dentro de estructuras judiciales. En la provincia del Neuquén, como les decía, en el año 2019, ustedes saben que
Yo me desempeño dentro del Poder Judicial como la titular del organismo de la mediación familiar, es decir, mi cargo tiene competencia en toda la provincia, aunque las oficinas de la dirección están en Neuquén Capital, pero yo tengo, digamos, la responsabilidad de la implementación de estos métodos en toda la provincia. Entonces, en el año 2019 empiezo a detectar, justo ante el año anterior a la pandemia, empiezo a detectar que ya no más en 2 años de inicio de la actividad de mediación, una mayor conflictividad. Empezamos a notar que habían casos más complejos. Entonces fui registrando esos indicadores, que también en un primer momento debo decir que fue una sorpresa. ¿Qué está pasando? ¿Qué no estamos pudiendo? Por ejemplo, yo entraba también a mediar, entonces yo decía, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué pude haber hecho y no hice para acompañar a la familia? ¿Qué no estoy leyendo? ¿Qué no estoy entendiendo? ¿Qué, qué otra cosa podría haber hecho para tratar de facilitarles el espacio? En las reuniones de equipo también lo conversamos, ¿no? A veces o haciendo un ateneo o trabajando con el mediador o la mediadora del caso que muchas veces viene y dice, ay, tuve un segundo, un tercer encuentro, me pasó esto, lo otro, me quedé pensando, no sé cómo continuar, no sé qué sería mejor para esta familia. Ya en el año 2019, es decir, ya han pasado unos cuantos años, ya se advertían una serie de indicadores que daban cuenta de que la familia estaba necesitando algo más de la mediación. Y así fue entonces como, fines del 2019, 2 familias de Villa Langostura fueron las primeras puesta en funcionamiento del programa de coordinación de coparentalidad. Luego, en Cutralcó, allá en el número 2, fue justamente una coincidencia, porque esto que yo miraba desde el organismo, que decía, ¿qué está faltando? ¿Qué están necesitando la familia? También con una jueza de familia muy observadora decía, ¿por qué tienen este enriedo, esta conflictiva, la imposibilidad de resolver, de acordar, acusándose permanentemente de incumplimientos, digamos esto de frecuentes desencuentros, a los que en muchos casos, no siempre, en muchos casos se le suma una mayor judicialización? En la familia tiene un trámite judicial, puede ser un divorcio, después empiezan los alimentos, después viene el régimen de comunicación, en algunos casos de una denuncia de violencia que tiene su trámite, a veces termina el proceso de violencia y siguen en cambio de cuidado, una modificación, acuso incumplimiento, y entonces se genera toda este, un desarrollo jurisdiccional donde en conversaciones por ahí con algunas magistradas dicen, viste, como cuando uno ya no sabe qué es lo que están necesitando. Bueno, en Contralcón nos pasó eso, cuando me comentan una situación, un caso familiar, me llamó mucho la atención y le pedí a la jueza que me dijera cuál era el número del expediente, porque yo tengo acceso a los trámites de toda la provincia, y al tomar vista, conocimiento, lectura de esa situación familiar, la llamé a la jueza y le dije, lo que vos acabas de hacer es identificar a una familia que está necesitando otro abordaje. El juicio no le resulta suficiente, a veces son familias que tienen un acompañamiento terapéutico y con el acompañamiento terapéutico a veces cambian o no tienen adherencia a la terapia. A veces tiene todo el grupo familiar un acompañamiento terapéutico, a veces hay intervenciones de equipos profesionales, de los equipos interdisciplinarios y ya últimamente los niveles de conflicto que les vengo contando desde el 2019 hasta los días de hoy son cada vez mayores, que también generan, además de posibles intervenciones iatrogénicas, es decir, que no son
lo que está necesitando la familia, también suelen darse situaciones de controversias entre las miradas de los distintos equipos. Y esto van a ver más adelante cuando les cuente las funciones y los roles de los coordinadores de coparentalidad. Es un detalle que muchas veces marca la diferencia, el poder coordinar y articular con otros profesionales. Bueno, así empezamos entonces en el 2020, sumamos a Cutralcó. Permanentemente, en el año 2021 teníamos, y hasta el año pasado, hasta el 2021 y 2022, teníamos Villa Langostura, Cutralcó, se sumó una situación de una familia de Chosmalal, en el norte de la provincia, y este año se sumó de manera excepcional a Zapala, y hace muy poquito eh, un par de situaciones que estamos trabajando con familias de Neuquén Capital. Y digo excepcionalmente porque a partir del año 2022, principio de enero, febrero del 2022, el programa, que ya tiene sus especificaciones, que ha sido trabajado incluso de una manera muy colaborativa, a partir, digamos, de mis conocimientos, de mi preparación profesional, he trabajado las especificaciones del programa, adaptándolo al contexto nuestro, con las propias juezas derivantes. En este caso concreto, cuando lo armamos, fue con la colaboración de la jueza de Villa Langostura y de Cutralcó, y hoy estamos a la espera de la aprobación y el fortalecimiento que necesita el programa por parte del Tribunal Superior de Justicia, que lo ha visto con muy buenos ojos en una presentación que se hizo por allá a fines del 2021, que motivó que hiciéramos una propuesta de desarrollo del programa, y allí en la propuesta de desarrollo del programa, que fue a principios del 2022, se planteó el desarrollo y la expansión de los métodos que se pueden implementar en el servicio a partir de la ley, donde se introduce, además de la coordinación de coparentalidad y el fortalecimiento, el crecimiento, el mayor desarrollo de la mediación familiar intrajudicial, también la posibilidad de una apertura temprana del espacio de la mediación familiar prejudicial, de una manera de que si el conflicto cada vez está más álgido, más complejo, tratar de evitar la judicialización y que la familia prontamente pudiera llegar. Hoy, en el 2023, estamos trabajando fuertemente con estos dos programas de mediación familiar intrajudicial. Todavía no tenemos habilitada la instancia previa, y la coordinación de coparentalidad en 28 casos de la provincia, de los cuales que han ingresado, de los cuales casi la mitad ya están resueltos por distintos motivos, muchos de ellos por haberse cumplido el objetivo y haberse logrado la coordinación, el plan de parentalidad y la sustentabilidad del mismo. Tuvimos un caso que fue devuelto al juzgado porque había una situación de violencia y era imperioso el tomar los recaudos de protección, que eso lo tiene que tomar el juzgado y con todo el equipo de trabajo, o intervención de la Defensoría de los Derechos del Niño. O sea, de acá se trata de la salvaguarda, ¿no?, de las personas vulneradas y vulnerables que puedan estar en esa situación de conflicto. Y el trabajar en la coordinación muchas veces permite, por una cercanía y proximidad con los seres humanos, con las personas, permiten identificar indicadores que den cuenta de estas cuestiones. Cuando no hay un indicador de riesgo de violencia o de maltrato de ese nivel que requiera la intervención judicial, la coordinación está dando muy buenos resultados. De hecho, hemos tenido situaciones de rupturas de vínculos que llegan, que es el caso más grave, y de 8 casos con ruptura de vínculo, tenemos que 5 ya han sido, casi con 2 años, 3 años de trabajo, se han restablecido, y bueno, y están
andando en una nueva organización y trabajo familiar. Flor, por favor, si aparecen preguntas, yo no estoy atenta al chat, vos me vas diciendo, ¿sí? Dale, dale, por ahora, Hasta acá, ¿cómo vamos? hasta acá estamos bien. Bien, entonces vamos con esto que mencionaba yo, los primeros pasos de la coordinación de coparentalidad. En el escenario de la mediación o a veces también en algunas reuniones informales, jornadas de capacitación y demás con jueces y otros funcionarios. En la provincia anualmente la Asociación de Magistrados hace encuentros anuales de todos los funcionarios y de todos los organismos donde compartimos experiencias y nos encontramos, ¿no?, en los quehaceres, compartir los quehaceres de cada uno de los organismos. Ya desde el año 2019 yo venía presentando ponencias, que se las puedo hacer llegar también, ponencias sobre la mayor conflictividad o la necesidad de introducir como una propuesta la mediación prejudicial también, y nos empezamos a encontrar, incluso este año, cuando nos encontramos en septiembre en la Asociación de Magistrados que se celebró en San Martín de los Andes, fue muy significativo desde mi punto de vista, porque el taller de familia abordó estas problemáticas. Lo que se está viendo es las dificultades en el cumplimiento de las sentencias, las dificultades en las ejecuciones de los fallos judiciales, y ni hablar cuando vemos como materia para quienes son abogados o la temática, las dificultades que presentan los regímenes de comunicación, esas organizaciones familiares. Entonces allí, Alicia, sí, acá, si querés, nos apareció una pregunta de sí. María Luján Bernieri, que dice, me interesa saber si hay interdisciplinaridad en el equipo, si hay psicólogos y psicólogas. Ujú. Bien, ahora sí, te lo puedo adelantar. Bueno, En realidad lo voy a adelantar así no dejamos preguntas en el aire. En realidad, la coordinación de coparentalidad, al igual que la mediación familiar en el servicio, está pensado desde la interdisciplina. Ustedes saben también, esta es una nota característica que diferencia la mediación familiar, por ejemplo, de otros centros de mediación del país, en el cual pueden ser mediadores, tantos abogados, abogadas, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales. En este momento el servicio de mediación familiar tiene solo abogados y una psicóloga, por ahora. Tuvimos en su momento un trabajador social que concursó dentro del Poder Judicial a otro organismo, y yo no pierdo las esperanzas de que algún día vuelva, porque realmente fue mi primer colaborador, yo diría, de excelencia en trabajo de coordinación de coparentalidad. Lo ideal es justamente trabajar en equipos interdisciplinarios. De hecho, cuando empezamos a trabajar por allí por el año 2020-2021, que tenía este compañero, que es Gustavo Vargas, que algunos lo pueden conocer, es un trabajador social que ha trabajado en los equipos interdisciplinarios de Cutralcó, luego ingresó por concurso como mediador de Cutralcó y trabajó conmigo alrededor de 18 casos. La mayoría de las causas que fue derivado desde el juzgado de Cutralcó, las he trabajado con él. Y él es trabajador social. Para mí es una mirada y un trabajo necesario, además de enriquecedor, ¿sí? Gustavo se me fue. Todas las personas tienen derecho al crecimiento, al desarrollo, a buscar su rumbo, aunque ojalá prontamente vuelva. Siempre tiene las puertas abiertas. la Después, última pregunta que te sí. hago para que acá el colega, no sé si es abogado, Juan Manuel pregunta si es pago el servicio, para que ya despejarle esa duda Bien, y, no, y no es después pago, seguimos. no es pago el servicio. Esta también es otra pregunta, perdón. Quisiera completar porque nosotros también dentro del programa de coordinación, cuando ingresa la mediadora que es psicóloga, Carolina Llanela, que ella es mediadora en Villa La Angostura, a pedido de ella se suma al equipo de coordinación de coparentalidad hasta principio de este año, marzo, abril de este año, que terminamos unas causas en Villa La Angostura
y ahí ella pide no continuar trabajando en la coordinación, y también me pareció que era oportuno poder desvincularla a su pedido por cuanto se requieren determinadas características y perfiles, y realmente la alta intensidad genera muchas dificultades ¿no? Es como que nos pega, nos llega mucho Claro, y mucho tenemos que hacer desgaste. desgaste, y sí, Sí. afecta mucho a uno. Pero me parecía importante mencionarlo. A la vez, el equipo también se sumó en aquel momento que hicimos el trabajo en Chosmalal, que fue un trabajo realmente, una experiencia con muy buenos resultados, difícil, complejo. Era un papá que hacía casi 3 años que no veía a sus dos hijas de 7 y 9 años, y hicimos un equipo con un apoyo local que lo sumamos a Martín Balboa, que es el mediador de Chosmalal, que se sumó más como un apoyo local y para hacer un soporte más legal. O sea, buscamos generar esto del equipo interdisciplinario dentro de la estructura, pero también ahora les voy a contar cómo armo equipo fuera de la estructura, porque hoy estoy yo sola en coordinación de coparentalidad y esperando la respuesta del tribunal para el fortalecimiento. Entonces estoy trabajando, generando, haciendo puentes y lazos con operadores del sistema que están por fuera del Poder Judicial. La pregunta última me parece una pregunta súper relevante, y es una pregunta que también marca la diferencia. No sé si les voy a vender la coordinación de coparentalidad, pero me parece importante. En la mayoría de los países y de los servicios, la coordinación de parentalidad es un programa muy oneroso, muy caro. En Argentina, este programa, y en Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, pagan los honorarios profesionales, depende de si son, por ejemplo, hay un equipo que han sido mis primeras maestras, Liliana Sanuso y Lía Bickel, fueron mis primeras maestras, que son de Buenos Aires, psiquiatra y psicólogas ellas cobran sus honorarios profesionales que acuerdan con las partes. En algunos casos del interior de la provincia de Buenos Aires, suelen tener en parte como una cobertura a través de las obras sociales, si el trabajo es hecho, la coordinación, a través de psicólogos, psicólogas. Eh, pero no tengo a nivel costos, no les podría dar mayores detalles, porque generalmente es lo que los profesionales arreglan con las partes, con la familia. En el caso nuestro es un programa que no tiene costo adicional de todo el trabajo que nosotros realizamos, porque está comprendido dentro del servicio de la estructura del Poder Judicial. De hecho, familias que hoy tienen 2 años de trabajo no han tenido que pagar ni un peso por una reunión, un acompañamiento, o las tantas reuniones, sesiones y encuentros que nosotros realizamos, más allá del trabajo del acompañamiento profesional de sus abogados o abogadas, cuando se los requiere, ¿no? Para garantía de que todo el trabajo que se está haciendo está resguardando a las partes desde el punto de vista legal, ¿no? Así que me parece muy importante ambas preguntas. eh, y ya más adelante, por favor, Flor, si olvido decir lo de la interdisciplina en estas articulaciones que hago con los equipos externos, te pido que por favor me lo recuerdes para poder contarles cómo los desarrollo. Y acá tengo, hace un ratito la vi ingresar a Viviana Lara, que es una trabajadora social de Zapala, muy inquieta, que también se ha capacitado en nuestras primeras jornadas de coordinación de coparentalidad. Eh, y con ella puntualmente estoy trabajando en una coordinación en el caso este que tengo de Zapala, y la verdad que es muy reconfortante, y yo le agradezco que se haya animado a sumarse, y ese ya es un equipo interdisciplinario. En mi caso, además de abogada y magíster en asesoría familiar y coordinadora de coparentalidad, por supuesto, con ya varias formaciones, ya a nivel avanzado, poder tenerla a Viviana allí en la localidad y en un trabajo muy importante
que beneficia a un niño muy pequeño, es un complemento de dupla que realmente lo valoro mucho y por eso me parece importante que hayan hecho esta pregunta y poder contarles. Lo Bien, último, Alicia, sí, porque acá dale. tengo a Soledad 10 que nos expone acá para quitarle las dudas, ¿no? Y que pueda seguir con la exposición y entendiendo de qué se trata, ¿no? Todo esto de la coparentalidad. Dice, no comprendo en Neuquén quién trabaja como coordinador, porque no hubo concursos, ¿son los mediadores del Poder Judicial? Ujú. En Neuquén, en toda la provincia, el trabajo de coordinador de parentalidad la desarrollo yo, como les decía recién. A partir de ello he hecho capacitaciones, las primeras en Buenos Aires, las segundas en España. He hecho dos en España, ahora estoy en la tercera en España y estoy realizando una capacitación intermedia, además de ser también capacitadora, estoy realizando con Debra Carter unas capacitaciones del nivel avanzado en técnicas ya súper complejas, y bueno, y ahí vengo desarrollando. Y ojalá que el Poder Judicial, en cuanto nos dé este fortalecimiento del que estamos hablando, la idea es poder llamar a concurso para coordinadores de coparentalidad que deberán reunir. Ahora en las siguientes exposiciones les voy a contar los requisitos que se requieren para ser coordinadores de coparentalidad. No obstante, también dentro del trabajo que estoy haciendo, voy a quienes dentro de mi equipo voluntariamente han querido sumarse, como ellos lo han llamado, como aprendiz, es decir, venir de la mano mía, participar en algunos espacios de la coordinación para ir adquiriendo la experiencia a la vez que vayan fortaleciendo y capacitándose dentro de las formaciones que correspondan. Rápidamente les decía lo de los primeros pasos del programa. Espero que se haya entendido, si no lo podemos profundizar esto. La idea es que tendría el Poder Judicial que habilitarnos el llamado a concurso de coordinadores que sean totalmente interdisciplinarios, que reúnan los requisitos que más adelante les voy a contar. En los primeros años, 2019, entonces empezamos a notar la mayor intensidad de conflicto, notamos rupturas de vínculo, así aparecieron los primeros casos. Empezamos a identificar situaciones de triangulación, es decir, cuando se los utilizan a los niños, quedan ellos entrampados, y esta es una conceptualización que se utiliza en Estados Unidos cuando nace la figura hijos atrapados en el conflicto. Los hijos parentalizados, es decir, hijos que dejan de ser hijos para pasar a ser, a tomar un lugar como si fueran adultos, hijos rehenes, ¿no? Que son tironeados, o la prenda de cambio: si no me das esto, no te doy lo otro; si no me haces tal cosa, yo no los vas a ver, etc. Y también empiezan a advertirse dentro de esos indicadores el fracaso de otro tipo de intervenciones: intervención judicial, terapia, la propia mediación. Y esto es importante. Una de las lecturas que nosotros fuimos sacando en el espacio era que no solo que había mayor niveles de conflicto, sino esto de que muchas veces no llegaban al acuerdo o desistían del espacio de mediación, volvían a la instancia judicial. A veces había una sentencia o un acuerdo judicial y al poco tiempo, porque nosotros solemos hacer monitoreo justamente para ir comprendiendo y qué está necesitando una familia, al poco tiempo también los acuerdos o la sentencia tenían dificultades de cumplimiento. Entonces empezamos a ver que habían situaciones de mayor nivel de conflicto que requería otro abordaje. Y ahí es donde nace la figura. Y la alta judicialización, que no va de la mano de la alta conflictividad, porque ahí tengo familias que tienen un solo expediente y el conflicto que tienen es tremendo. Entonces, se suma al nivel alto de conflicto, pero no es, digamos, no es la potencialización, la alta judicialización. Hay otros que sí, que tienen, como solemos decir, una sábana, ¿no? Un listado de causas, de incidencias, de apelaciones, de recursos y demás, que van agravando el conflicto, y eso va generando una tensión y una escalada. Bien, para comentarles brevemente, para quienes no sean abogados y para quienes son abogados, porque esto también me lo han preguntado muchas veces: pero ¿en base a qué
se pone en práctica la coordinación de coparentalidad. Los otros días me encantó que estuvimos en el Poder Judicial con una capacitadora que vino de Mar del Plata, que es psicóloga y doctora en psicología, una docente universitaria, investigadora, una genial, Mercedes Minichelli, y ella dijo, la ley que tenemos en nuestro país es lo que nos da pie para implementar esto. Entonces yo brevemente, hay más, pero me parecía importante así como modo breve, esto también se lo vamos a hacer llegar a ustedes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y fuertemente la Convención de los Derechos del Niño. Aquí, en la Convención de los Derechos del Niño, para que vean que desde el título de la Convención, en el preámbulo, ya habla de que los niños necesitan, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, el que puedan crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Estos conflictos de alta intensidad lo que menos genera es felicidad, comprensión, seguridad y protección. Y de hecho, cuando un niño o niña está atrapado en estas situaciones de conflicto, lo voy a decir con todas las letras, esto es maltrato infantil. Y por lo menos yo no soy cómplice del maltrato, trato de proponer fórmulas de solución y muchas veces también lo converso con abogados y abogadas con las que interactuamos, más allá, por supuesto, con las propias familias, porque ese tironeo, esa instrumentalización de los hijos en estos contextos, lo que les están haciendo es un daño. Una niña de 8, 9, 10 años, a veces menores, hemos tenido una situación de un niño de 2 años atrapado en estas situaciones de conflicto, y de ahí hasta la adolescencia. El interés superior de niños y adolescentes, bueno, se atenderá al interés superior, la protección para su bienestar, fíjese que dice, los cuidados necesarios de protección y cuidado, respetar el derecho a preservar las relaciones familiares. Y bueno, y claro, ¿por qué cito estas normas? Porque estas normas en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, quienes son abogados o abogadas, saben que la República Argentina, el Estado, incorpora estos tratados internacionales, estos y otros, donde genera responsabilidad de los Estados. Los Estados partes se comprometen a asegurar la protección. Los Estados partes adoptarán todas las medidas de otra índole para dar efectividad a los derechos. ¿Cuáles serían las medidas que podría adoptar o debería adoptar un Estado para garantía de la protección y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes? Uno de ellos puede ser la coordinación de coparentalidad. También los coordinadores de coparentalidad tenemos que saber, primero, que solos no solucionamos el problema. Sí podemos advertir por la expertise, por el trabajo y el permanente capacitación de qué puede estar necesitando, cuáles pueden ser los distintos caminos que puede llegar a transitar una familia, ya sea con el acompañamiento terapéutico, a veces se necesita una sentencia judicial que ponga límite y marque el rumbo de por dónde debe transitar la familia. En muchos casos, como pasa generalmente en España, es a partir de una sentencia judicial que resuelve el conflicto. Para su cumplimiento se deriva la coordinación de parentalidad. Acá generalmente se está derivando antes de la sentencia, pero tranquilamente podría ser con sentencia. Tengo un par de situaciones que creo que van a llegar con sentencia. Los Estados partes velarán para que el niño no sea separado de los padres, deben garantizar que puedan mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de manera regular, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay normas de rango internacional que fueron incorporadas a la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, inciso 23. Además, está el Código Civil y Comercial, que establece sobre responsabilidad parental y cuidado personal. Además, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 26061. Y, por supuesto, la resolución judicial que ordena la derivación a COPA. Este es el marco jurídico que da pie, sustento y posibilidad de que una familia pueda tener, como dijo hace poco una abogada, un beneficio extra
de trabajar en la coordinación de coparentalidad, sobre todo porque ahora tenemos limitadas capacidades de poder abrir este servicio a toda la provincia con mayor amplitud como nos gustaría. El encuadre entonces en la provincia es el régimen legal argentino, que brevemente les comenté, la resolución judicial, por la cual dice prácticamente, ordena la intervención de un coordinador o coordinadora de coparentalidad, bla, 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 donde establecen algunas de las funciones, el para qué se ordena, se establece que es obligatorio. Después están las especificaciones del programa, que es como el ABC, es el marco interno con el cual se le explica a la familia y a los abogados y abogadas en la primera reunión informativa, y establecen las funciones, las responsabilidades de los coordinadores, cómo vamos a trabajar y qué se requiere, cuáles son los compromisos parentales que se requieren. Luego, las directrices internacionales de coordinación que les mencionaba, del año 2005, que también las podemos hacérselas llegar, que figuran en internet fácilmente poniendo el título, pero las tenemos, así que las podemos poner en una carpetita, que son como yo les llamaría como una norma supletoria. Es una guía, es un horizonte, porque ha sido las directrices, tanto de 2005, la de 2012, la de 2019, la de 2020, que se han hecho Estados Unidos, Canadá y España, también dan cuenta de un trabajo que hay atrás, de un trabajo de investigación, que en el caso de Estados Unidos, desde los años prácticamente desde 1980 se viene investigando el impacto del divorcio en los hijos, ¿no? Y no de cualquier divorcio, aclaro, del divorcio que es definido como divorcio destructivo, que es el divorcio en el cual se cronifica el conflicto, no pueden superar las etapas de esa separación, ese duelo, y eso genera daños a todos, incluso hasta en algunos casos se han encontrado patologías que hoy está en tela de discusión y abordaje también en médicos y pediatras fundamentalmente, de patologías que encuentran porque el conflicto enferma. Imagínense en el conflicto de alta intensidad. En relación a los perfiles, hoy hablábamos del tema si era interdisciplinario y demás. En los perfiles pueden ser profesionales de salud mental, derecho y trabajo social. Esto es los perfiles básicos, y salud mental estamos hablando de psicólogos y psiquiatras, que han sido, por ejemplo, mis primeras maestras. Bueno, de derecho, abogados, abogadas, trabajo social. También en algunos lugares hay psicopedagogos. Yo creo que también hay otras profesiones que podrían llegar a ser, pero estas son las que mencionan básicamente las directrices, y creo que es lo mínimo y que va en consonancia con cuando nosotros tenemos el perfil de mediadores, ¿no? Además de ser esta profesión de base, cualquiera de ellas, tienen que estar formados en mediación familiar. Por supuesto, aclaro para quienes no son mediadores, mediadoras, para ser mediadores familiares, además tienen que tener la formación básica, es decir, haber hecho la primera etapa de la formación como mediadores, mediadoras, y luego la especialización en mediación familiar. Pero además de todo eso, y esto también condiciona en los perfiles, tiene que ser un profesional de cualquiera de ellas que venga sumando todos estos requisitos, no son este o aquel, es la sumatoria de todo, amplia experiencia en trabajo con familias litigiosas. A nivel internacional estamos hablando de por lo menos 10 años, por lo menos 10 años de trabajo con familias, porque no es cualquier familia, esto es como subirse al potro más bravío. Y después, formación y capacitación continua en coordinación de coparentalidad. Y esto es fundamental. Ya en estos últimos años, la verdad, se está generando en muchos lugares. Este año estuvimos en Chile, un proyecto internacional y unas jornadas, un congreso internacional de coordinación de coparentalidad que nucleó a 23 países de Iberoamérica, trabajando en una asociación internacional de coordinadores de coparentalidad, y Argentina está empezando a sembrar la semilla de la coordinación de coparentalidad para casos de restitución internacional. Y esto ya es una necesidad, todavía esta es la semillita, pero estamos trabajando en ese proyecto. Y a la vez, a modo ilustrativo, me parecía importante poner esto: ¿por qué se requiere todos estos requisitos para ese perfil? Porque se requieren conocimientos específicos,
además de la teoría sistémica, que es imprescindible tener esa mirada sistémica, la teoría general de los sistemas, las dinámicas familiares para saber cuáles son, cómo se da ese relacionamiento familiar que lo hace disfuncional o no, los procesos evolutivos de niños, niñas y adolescentes. Cada edad, cada ciclo evolutivo tiene otras características, requiere de los adultos una respuesta digamos, desarrollar capacidades y habilidades especiales para dar cuenta como mamá, como papá, a las necesidades de los niños. El ser padre siempre decimos que no viene con un manual de instrucción, y la verdad que el ser padres biológicos, adoptivos o por cualquier técnica, el tener el título de padre-madre no los hace conocedores de muchas de estas cuestiones, y justamente la mayoría de las familias con las que yo trabajo en coordinación de coparentalidad no saben que lo que están exponiendo al conflicto a sus hijos, a sus sobrinos y a sus nietos es una situación de maltrato para ellos. Y esto también lo tenemos que conversar con ellos, trabajar con ellos. También es fundamental poder trabajar en enseñarles, en poder dar cuenta del impacto del conflicto que tienen los niños, ¿no? Que por supuesto que no es cualquier nivel de conflicto. Obviamente, ayudarlos a resolver los conflictos, generar orientación, psicoeducación en las cuestiones que depende de cada caso, cada familia pueda llegar a necesitar. El trabajo dentro de las funciones que tenemos nosotros tiene una fuerte, y esto me parece, esto es lo que yo quería traer, el tema de las articulaciones y los equipos interdisciplinarios. Al momento de generarse también esta dinámica de cómo fue evolucionando e involucionando el equipo primigenio de coordinadores parentales que trabajaban conmigo, eh, generó que yo tenía familias en proceso de coordinación de parentalidad, a los que no le podía decir hasta acá llegamos. Entonces, además de la articulación con el juzgado, con abogados de partes, que generamos siempre un vínculo para mantenernos informados y estar atentos a las inquietudes que puedan surgir por parte de cada uno de ellos y de sus clientes, con los defensores de los derechos del niño, también en la medida que es necesario, con los profesionales psicólogos, psicólogas que estén trabajando con la familia, ya sea con los niños o con los adultos. Yo siempre digo que casi todos los días hablo con algún psicólogo o psicóloga, hablo más con psicólogos que con psicólogos, con los abogados, ¿no? Y bueno, y referentes afectivos con todos los parientes de la red familiar, identificando quiénes pueden fortalecer los apoyos a esta familia. O sea, son familias dolientes y que están necesitando cómo poder transitar para superar y poder reordenar su vida a partir de la ruptura, cuando son vínculos que han quedado muy dolidos, muy resentidos, y que en muchos casos genera justamente la ruptura de la pareja, las rupturas de los vínculos paterno-materno-filiales. A veces hablo con directivos, docentes o la directora de un colegio, de un jardín, para justamente requerir esto, ¿no? Porque ellos tienen a los niños, niñas muy cerquita, entonces está muy triste, está muy ansioso. El poder tener esa mirada es muy, muy nutritiva. Y esta la articulación con los psicólogos, psicólogas, bueno, también decía en el caso de Viviana, de trabajadores sociales, al necesitar con cada familia, en cada lugar que se encuentre esa familia, enseguida busco con quién puedo armar red de interdisciplina, ¿no? Ya sea desde una covisión. Hace poco, a raíz de este caso de Neuquén, he trabajado en consonancia, por ejemplo, con los equipos interdisciplinarios propios del Poder Judicial, que han intervenido en algunas situaciones con la familia. Entonces son equipos que la familia los conocen, profesionales que conocen a la familia, conocen la problemática, y entonces, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué crees que necesitarían? Y entonces de esta manera armo el equipo circunstancialmente con este otro tipo de conformación. Como para ir cerrando, ya un poco lo venía anticipando, pero me parece importante,
Es imprescindible que cuando nosotros tenemos una familia que está en una situación de conflictos familiares, que pueda llegar al juzgado, que pueda llegar al despacho de un abogado o una abogada, o que llegue a mediación, es poder tener una lectura del nivel de conflicto. Entonces, si es un conflicto leve, en muchos casos no llega ni al juzgado ni al abogado. Lo conversaron, a veces con un tono más alto, más bajo, pero lo conversaron entre ellos, entre papá, mamá, entre los dos progenitores. Ocasionalmente pueden pelear delante de los hijos, pero es muy ocasional, suelen poder diferenciar sus necesidades de las necesidades de los hijos y tienen la capacidad de poder no solo separar, sino también de ellos poder hacer un acuerdo. Por suerte hay un porcentaje mayor al que nosotros a veces vemos, entre el 20 y el 25% lo logran sin tener que recurrir incluso a la instancia judicial, y eso es muy bueno. En los niveles de conflicto moderados ya ahí empieza a complicarse la familia. Acá ya necesitan, sí o sí, suelen recurrir inmediatamente al abogado. En algunos casos suman un acompañamiento terapéutico para los niños. Esto es bastante notorio, que mandan a los niños a la terapia en vez de ir ellos a la terapia, que son los adultos, ¿no? Pero bueno, hace muchos años yo cuestionaba eso. Hoy digo, les están dando como la máscara de oxígeno para que tengan en 40 o 50 minutos ese refresco, el poder los niños ventilar estas situaciones porque son muy difíciles. Y hoy creo que dentro de todo es necesario, amén de que también los adultos necesitan un acompañamiento terapéutico. Ya en el conflicto moderado ya empiezan con estos ya abusos verbales, sin llegar a ser una situación de historia de violencia física o psicológica, pero ya es como que la discusión va en escaladas, ¿no? Que uno dice, en cualquier momento no sabemos en qué termina esto. Empieza esta denigración al otro progenitor. Vos que sabés, no te metas, esto lo resuelvo yo. Estamos hablando de situaciones de separación luego de una ruptura de pareja, la ruptura conyugal, ¿no? De la conyugalidad, aunque le llamamos de la conyugalidad, aunque sea una unión convivencial, lo mismo, la ruptura del papá y la mamá, o de la pareja progenitora, de dos mamás o de dos papás. La amenaza con litigar y limitar el contacto. Si no haces tal cosa, no te los voy a dejar, voy a ir al abogado, ya vas a ver, no los vas a ver más. Y esto lo vemos en uno u otro, ¿eh? No hay nadie, acá no hay cuestión de género, ¿no? De que, tenemos mamás que no ven a sus hijos y papás que no ven a sus hijos. Por supuesto que cuando pasan estas situaciones tenemos que abuelos, tíos, primos y hermanos que no ven a sus hermanos cuando son de segundas, terceras uniones, que nosotros podríamos llamar medios hermanos, pero para estos niños, ¿por qué no puedo ver a mi hermano o mi hermanita? Son respuestas que son difíciles a veces de dársela, es decir, porque los adultos están peleados, ¿no? Y también ya se empieza a ver estos intentos ya más frecuentes de coaliciones con el hijo en contra del otro. Esto, o sea, en estas situaciones de conflicto hay ya esas demandas o pedidos, para no usar la palabra demanda que tiene connotaciones tanto psicológicas como jurídicas, estos pedidos, reclamos de conflicto, de lealtad, ¿no? De tenés que estar conmigo. A veces son expresos y otras veces son implícitos, ¿no? Conscientes o inconscientes, muchas veces inconsciente, y a veces ahí es donde los niños quedan ahí en el conflicto, porque quieren tanto mamá como quieren tanto papá. Y muchas veces también los niños les dicen a mamá lo que mamá quiere escuchar, porque saben, y le dicen a papá lo que papá quiere escuchar, y eso también genera que papá y mamá pelean porque creen que el otro le está metiendo cosas en la cabeza, lo está manipulando, lo está utilizando y lo siguen involucrando, ¿no? Hijos parentalizados. Cuando decimos coalición, justamente es la diferencia de una alianza a la coalición, es cuando hay una intención de causar un daño al otro. Yo me uno o me junto con este hijo, con esta hija, para tratar de alejarlo, de perjudicar al otro. Eso es totalmente dañino para los hijos en común. Y el nivel de conflicto alto es ya cuando hay una violencia amenazante de daño, ¿no? Si bien o sea, yo parto desde esto.
todas estas situaciones es maltrato infantil. Si toda esta situación es maltrato infantil, ya estamos hablando de violencia, ¿no? Hacer que una niña tenga que tomar una decisión que no pueden tomar los adultos es sobreexigirla, ya eso es maltrato infantil. Por lo tanto, le estoy violentando, estoy haciendo que genero un sobreesfuerzo que no debería ser en base a sus capacidades y su proceso evolutivo, más allá de la sobreadaptación que muchas veces escuchamos. Es un niño o una niña muy maduro, él entiende todo y él está sobreadaptado, ¿no? Claro, está sobreadaptado porque lo pusimos a bailar con la más fea en las situaciones más complejas y le dijimos, bueno, toma esta mochila de plomo y arreglátela. Hay litigios permanentes que se cronifican, no pueden dar, yo a veces digo, me presenta gráficamente, es como que no pueden dar vuelta a la página, cerrar ese capítulo, decir, bueno, la pareja se terminó, porque acá el conflicto es el conflicto de la pareja, y ese conflicto desborda e impacta y salpica, lastima y genera desprotección, genera inseguridad, inestabilidad, y eso afecta el desarrollo psicoemocional afectivo de niños, niñas y adolescentes. Hay un estudio de investigadores que les decía de Estados Unidos que se hicieron por allá por la década del 80, del 90, siguieron alrededor de 20 años, 20, 25 años, a muchos hijos, hijas que estuvieron en familias con separaciones, con divorcio, y fueron estudiándolos porque a veces aparece el efecto ya en la niñez. Pueden tener alguna patología, pueden hacer una sintomatología, etcétera, pueden tener conducta que se pelean en la escuela o no, que tienen problemas, pero hay niños que no tienen sintomatología y sí empiezan a tenerla a mediano o a largo plazo. Generalmente, uno de los indicadores es que afecta muchísimo la autoestima. Entonces, en el mundo de sus relaciones luego de pareja, o reproducen estas situaciones de conflicto, o son personas que están temerosas, no, si yo no voy a hacer esto porque no quiero repetir la historia de mi papá o de mi mamá, yo no quiero tener un hijo, o yo no quiero, y eso se ha comprobado que en estos divorcios que se les llaman los divorcios destructivos, no cualquier divorcio, el divorcio es saludable si pasa a ser un ciclo de la vida de la familia o de la persona. Nos encontramos, nos enamoramos, nos casamos o nos fuimos a vivir juntos, tuvimos un hijo, el hijo crece, entra a la escuela, pasó a la secundaria, bla, 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 y en un momento de ese ciclo de vida, ¿no? En esas etapas, nos separamos, listo, nos separamos y dejamos de ser cónyuge, pasamos a ser padres, madres de estos niños. Si no se produce eso, ahí es donde se queda estancado, queda cronificado, es como el agua que queda en un fuentón, se pudre, se cronifica, y toda esa cronicidad genera daño a los niños. Entonces, bueno, ya les dije lo de los litigios permanentes, no se puede superar, no se pueden resolver fácilmente. Y claro, el tema, mi experiencia indica que la familia entra en una disfuncionalidad familiar, que todos bailan la misma música. Entonces, y a veces la bailan también los abogados, a veces también los terapeutas, que a veces se convierten en, no, porque tiene razón la madre, porque el padre es un desalmado, bla, 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 o a la inversa, ¿no? También tiene razón el padre, bla, 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 cuando no conocen a la otra persona. Entonces, genera, o sea, es tan fuerte que atrapa, ¿no? Es como que chupa, como si nos acercáramos a una fuerza así centrífuga que nos absorbe. Entonces lo que tenemos que hacer, además de prepararnos, identificar qué está pasando, qué indicadores estoy viendo en estas situaciones y bueno, y si es necesario, consultar. Brevemente, porque nos estamos yendo de tiempo, en las fases iniciales tenemos, esta es la metodología de trabajo con la que llegamos a los 2 años así, mínimo. La fase inicial lo deriva la jueza, se hace una evaluación, estudiamos los expedientes que tienen en trámite, como para conocer cuál es parte del pedacito de la vida de ellos, que es la que está judicializada. Después hacemos una primer reunión y allí la experiencia me da resultado, convoco
a mamá, a papá, o a las dos mamás, o a los dos papás, generalmente en reuniones individuales, porque la mayoría no quiere la reunión conjunta, junto con su abogado o abogada, y entonces en esa reunión les contamos qué es la coordinación de coparentalidad, cómo vamos a trabajar brevemente, ¿no? En un desarrollo, y esto es como el encuadre. Mira, vamos a trabajar en reuniones primero semanales, nos vamos a ver qué te parece, vamos viendo cuál es el trabajo que requieren ellos. A medida que esto se va desarrollando y se va probando y van avanzando y va madurando la coordinación en el proceso ya de implementación, y vamos planificando, bueno, en estos meses vamos a trabajar esto, en la mayoría se trabaja la comunicación, se trabaja en compartir información para generar involucramiento de ambos en la vida de los hijos. Ahí empiezan a aparecer las necesidades, bueno, depende de cada caso, si hay vínculo, no hay vínculo, si está roto, si no está roto, las edades de los chicos que necesitan. En base a eso se arma el plan de trabajo. Se va trabajando con todas estas familias, el mayor tiempo es el de la implementación, ¿no? Con un enfoque sistémico y por supuesto de derechos humanos, y digo derechos humanos porque es perspectiva de infancia, perspectiva de género y perspectiva de que todos los seres humanos merecen un trato digno, ¿no? Y poder acompañarlos en este sufrimiento que tienen y que muchas veces inconscientemente genera daño a los hijos en común, a quienes sin lugar a duda aman. En mi experiencia no tengo duda de eso. Luego viene una fase de mantenimiento, es decir, todo lo logrado se tiene que sostener, entonces ahí nos empezamos nosotros a distanciar, tal vez hacemos reunión cada mes o una reunión cada 2 meses, a veces si tuvimos en los grupos de WhatsApp donde mantenemos comunicación con la familia, vamos siguiendo. Yo tengo una familia que está funcionando excelentemente y hasta ya se comunican, te llamo, dale, sí, llamame, se manda mensaje, me aguantás, bueno, sí, dale, no te preocupes, ay, dijo tal cosa, ay, ¿no? Y están compartiendo. Entonces, en esa familia voy siguiendo ese mantenimiento que ellos tienen, ya están, por suerte, para la fase del cierre, por haber concluido el proceso con resultados positivos. Hemos tenido otros procesos en los que no ha habido este resultado, también nos genera un aprendizaje, y a veces, bueno, hubieron situaciones también de algunas patologías que generaban desprotección a niños, niñas, y bueno, esto me tuve que pedir intervención de quienes tenían que hacerlo para protección de estos niños. Era una niña de 4 años, 4 años y medio. Y luego hacemos, después del cierre, el monitoreo, generalmente tipo 3 meses, 6 meses, como para ir viendo cómo les va, cómo están, ¿no? Cómo les va yendo. Siempre cuando hacemos el cierre, les digo, ¿no? Esto de, bueno, a partir de ahora ustedes ya han demostrado que lo están pudiendo hacer, o sea, ya adquirieron la plena autonomía, aprendieron una nueva forma de relacionarse, ya saben lo que les ocasiona daño y lo que están necesitando sus hijos. Estoy a disposición si tienen alguna situación, alguna consulta y demás. Pueden volver por un espacio de mediación o no. Pueden llamar y decir, Alicia, nos necesitaríamos reunir o quisiera consultar una situación. O sea, también con una mirada preventiva, que no se les acumule y que si a veces la vida misma llevan a situaciones incidentales que por ahí dice, esto por primera vez se nos presentó, no sé cómo abordarlo, me cuesta esto, bueno, tal vez necesitan una facilitación. Y por ahí es todo lo que quería por ahora contarles, y les dejo allí los datos y quedo a disposición de todas ustedes. No sé si hay más Bueno. preguntas. Sí, te quería acá comentar algunas. Están súper interesados en el chat con el tema, muy agradecidos también con la exposición, Alicia, así que vamos a ir seleccionando algunas, pero como ya dijimos, si queda alguna a responder, después se las vamos a pasar a Alicia para que las responda. Acá Gabriela Bianco nos pregunta si recepcionan la opinión de los niños, de las niñas, niños y adolescentes, atento a lo que dispone el artículo 655 del Código y el principio de autonomía progresiva. Ujú, sí, por supuesto. Tanto en mediación como en coordinación.
Ahora, también tengan en cuenta una cosa, los niños, niñas y adolescentes que están atrapados en situación de conflicto están necesitando que los adultos se hagan cargo y se hagan responsables. Hace poco escuchaba una mamá que me decía, eh, hablando de la terapia que está recomendada no solo por Alicia, está recomendada por equipos interdisciplinarios, está recomendado por una terapeuta que trabajó con la niña, y la mamá dijo, bueno, una niña de 5 años dijo, bueno, si la niña da su autorización y ella quiere, esto da cuenta, más allá de la Convención de los Derechos del Niño, el derecho a ser oído, está la responsabilidad de los padres de protegerlos y darle seguridad a los niños. Cuando un niño, niña, adolescente, y esto se los digo a ustedes que son la mayoría profesionales y no todos, cuando un niño, el de ustedes o el de esta familia, necesitan vacunarse, necesitan atención médica, no le preguntamos a un niño ni de 3 ni de 12 ni de 14, ¿querés ir al médico? Sabemos, y es la responsabilidad de adultos, de llevarlo. Después, si el médico dice, bueno, tal vez podríamos hacer este tratamiento o este otro, o tal vez puede decir, me siento más cómodo con este terapeuta que con el otro, pero la responsabilidad de adultos es, y eso está también en la Convención de los Derechos del Niño, son los responsables, y de esto se trata, que sean los responsables. Y por supuesto que se tiene en cuenta a estos niños, luego de que los desentrampamos, o que tratamos de desentramparlos de la conflictiva, porque estos chicos están siendo permanentemente involucrados en el conflicto, hasta en cuestiones patrimoniales están siendo involucrados. Entonces, tenemos que tener también esa mirada y reconocer, escucharlos, pero escucharlo quién decide, cómo decide, en qué cosas decide el niño. Un niño de 5 años decide si tiene que ir a terapia Claro, cuando sabemos que en la situación de conflicto de los adultos es dañino para esta niña, puntualmente, me acordé de un caso, tal cual. deben los adultos salir a proteger. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Graciela Palmieri nos dice, siendo obligatorio, si un progenitor o progenitora se niega a realizar o asistir a este programa de coparentalidad, ¿qué pasaría? Bueno, esa también es una pregunta que me la suelen hacer incluso estas familias. Es un programa obligatorio que tiene una orden judicial. Hace poco alguien me dijo, ¿se le pueden poner astreinte si no quiere ir a las reuniones o si no quiere cumplir con el programa? Y la verdad que yo apelo a que no. Por eso dije que este es un método que, si bien es obligatorio, busca la participación. O sea, tratamos de seducir qué es lo que está necesitando este papá o esta mamá para venir al programa y cumplir. Pero en caso que no cumplan, lo que sí es parte de las funciones, que esto no se los dije a ustedes, parte de los deberes, es, como no es confidencial entre la jueza, y perdón que digo jueza porque hay un solo juez en la provincia, el juez de familia, las juezas de familias derivantes, los coordinadores debemos prestar, tenemos la facultad y el deber de hacer informes al juzgado. Informes que pueden ser informes de proceso, informes de trámite cuando hay, digamos, un estancamiento, cuando hay resistencia. Yo tuve una situación que no iba a las audiencias judiciales, que no contestaba la demanda, que no cumplía las órdenes. Imagínense que si no cumple la orden de la jueza, menos va a cumplir la citación o la invitación de Alicia. Entonces ahí apelamos a que el juzgado pueda convocarlos y ahí se ven, y será la jueza quien pueda disponer. En algunos casos depende, o sea, cada situación es única, puede llegar a ser, depende de la situación y la gravedad que pueda estar ocurriendo hacia los niños, podría llegar hasta un cambio de cuidado, por ejemplo. Podría llegar a sanciones, multas, o sea, eso depende y está también en el código, o sea, repito, no es a lo que yo apelo. Lo que sí, por supuesto, que si tengo que informar, lo informo, porque también es una responsabilidad.
qué pasó que hace 3 meses, 4 meses, 6 meses te derivé esta familia, no tenemos noticia y está tal vez trabado el trámite. Entonces, yo tengo comunicación con alguna jueza hasta por el WhatsApp. Mirá, necesito hablar con vos porque estoy teniendo una dificultad en esto, ¿no? Y bueno, dale, haceme un informe. A veces hago reuniones. El hacer informe ya excede mucho los minutos que nos quedan hoy, pero el hacer informe tampoco es para que se lo use, porque esta familia tiene un conflicto y tenemos a los abogados y abogadas que están esperando que alguno tropiece para decir, bueno, y ahora que le caiga el peso de la ley. Y ese no es el objetivo de la coordinación. Porque si a un papá o una mamá se la limita en ese tipo de situaciones, los que pierden son los chicos. Los chicos siempre pierden. Entonces lo que tenemos que trabajar es que, diría, seducirlos. Nosotros hablamos de construir las alianzas con la familia, las alianzas con los profesionales, las alianzas con los equipos terapéuticos. Mi experiencia es que los mejores resultados es a partir de esa construcción de alianzas. Y son alianzas legítimas, alianzas de decir, yo te quiero ayudar. Hoy tuve una reunión de un caso muy complejo, primer reunión conjunta de un caso muy complejo, donde que la verdad que es esto, ¿no? Me animo, no me animo, lo junto o no lo junto. ¿Qué pasará? Y dije, bueno, probemos, por lo menos un espacio contenido. Y en la reunión esa terminaron los dos llorando, reconociendo el daño que se habían hecho. Están viendo, a pesar de que hace muy pocos meses que se ha derivado esta causa, reconociendo el cambio que están viendo en el nene, que está distendido, lo ven feliz, sale contento de la escuela, un nene de 6 7 años, y lo que más me puso la piel de gallina, que cuando estábamos terminando, el papá dijo, yo necesito decir algo antes de irnos, porque yo le doy indicaciones, reglas para formación de nuestro hijo, de que tiene que ser respetuoso, de bien, qué sé yo, y le dijo, y no me puedo ir de esta reunión sin pedirle disculpas a la mamá de mi hijo. Imagínense, estábamos todos ahí como contenido, ¿no? Y la mamá, cuando termina de escuchar, dice, sos la persona que me dio la cosa más maravillosa que tengo en la vida. O sea, esto, no sabemos qué va a pasar mañana, pero esto hoy ha sido un hito en ellos. Esto no pasa en un juzgado y a veces no pasa en otros contextos. Digo, no es porque pasó conmigo, porque yo les debo reconocer que tenía muchas dudas si era el momento, si no era el momento. Pero dije, bueno, ellos están demostrando que están haciendo un esfuerzo. Y la mamá también reconoció que para el niño este papá era como el superhéroe, era su gran imagen y que ella quiere que él pueda ser el ejemplo de vida como padre, como hombre que ese niño tiene. Y evidentemente están trabajando en eso, se está notando, están queriendo hacer eso. Bueno, ojalá que los podamos ayudar. Así como en algunos casos, por ahí tenemos los sinsabores, que quedamos todos preocupados, que hay que salir corriendo porque nos llaman a cualquier hora, que hubo ahí un chisporrotazo, también es bueno reconocer cuando las familias se dejan ayudar. Yo digo, déjenos ayudar para que ustedes ayuden a sus hijos a vivir una infancia, como dijeron ellos. Tenemos el hijo que soñamos y queremos que nuestro hijo sea feliz con los sueños que nosotros planificamos para él. Y esto, bueno, qué sé yo, esa es nuestra paga. Ese es el fin, claro. Esa es Bueno, nuestra paga. aprovecho esta reflexión que hiciste y de contarnos esta experiencia para ir finalizando. Ya estamos cerca de las 18 horas. Quédense tranquilos que las preguntas que quedaron pendientes van a contestarse. Vamos a enviarles por email el material. Así que por ahí había preguntas también un poco del comienzo, viste si era por derivación o no, pero todo eso está en el Power bien explicado. Así que vamos a enviarle el material por si quedaron algunas dudas procedimentales, digamos, de cómo se aplicaría este programa de coparentalidad. Así que bueno, vamos a ir dando un cierre. Desde nuestra parte, muchísimas gracias a todos y todas por haber participado.
por quedarse hasta el final, ya son casi las 18 horas y se ha quedado la mayoría del público muy interesado, muchos hermosos comentarios en el chat, Alicia, agradeciéndote y siempre clara tus exposiciones y llenas de empatía y esperanza de querer resolver estos conflictos en las personas. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias, Alicia, por participar. Bueno, gracias a ustedes. Ahora todos van a tener el PowerPoint y fundamentalmente, como decía recién Florencia, todas las preguntas, las inquietudes y como vieron en la última página del PowerPoint está mi teléfono y está mi correo. Estoy a disposición de pensar, de generar jornadas, en Villa Langostura generamos un espacio que se llama la consulta de experto en coordinación, justamente como para orientar, porque en las formaciones ni de abogados, ni de muchas profesiones, ni tampoco de los mediadores, este es un caso para copa o no es un caso para copa, ¿no? O por qué no puedo salir con resolver o ayudar a esta familia. Entonces, esta fue una idea que surgió con la jueza de Villa Langostura, hicimos un par de pruebas y entonces por ahí me contactaba y es la invitación también, estoy a disposición dentro de mi jornada y mis horarios y mis posibilidades, de que hay a veces una situación, viste, eso dice, ay, la verdad que no sé por dónde entrar con esta, ¿no? Hablando coloquialmente, no sé qué es lo que está pasando, no termino de identificar esta situación, qué es lo que está faltando. Entonces, por supuesto que yo lo que hago es una evaluación técnica. No digo, mirá, tendrían que hacer esto, aquello, lo otro, sino puedo decir, advierto esto y esto, desde, digamos, de un mapeo del conflicto, y tal vez la coordinación podría llegar a ser el espacio, o como me pasó hace poco en Junín de los Andes, no pudimos ingresar un caso, y se lo dije a la jueza cuál era el motivo, cuál era una opinión técnica, y le dije, ustedes tal vez podría esto, a modo de sugerencia, como experta que estoy todos los días trabajando con estas situaciones. Independientemente que, por supuesto, que es la facultad de la jueza tomarlo o no tomarlo, ¿no? Lo mismo que hablé con las abogadas y les expliqué qué era lo que yo veía como coordinadora de parentalidad y por qué consideraba que no era el momento de que la familia esa viniera a la coordinación porque necesitaba un paso previo. Hice las sugerencias, puede ser que tomen alguna, puede ser que no, pero bueno, estaba, digamos, la mirada. Esta familia necesita otra cosa. Exacto. Así que a disposición para todos ustedes. Muchísimas gracias, Flor, muchísimas gracias, Karina, muchísimas gracias a todos los organizadores de este equipo de profesionales inquietos que están allí. Hola, Soraya, una gran amiga mediadora de Buenos Aires, Roxana, Viviana, creo que hay gente de mi equipo que los vi que entró hace un ratito. Así que gracias Sí, a todos sí, por estar sí. acá y seguimos en las próximas. Si no es este año, retomaremos el año que viene para trabajar por las familias, y ojalá que eso también contribuya a una pacificación de nuestra sociedad. Por Gracias, supuesto. Muchas gracias, gracias a todos. Hasta luego, que tengan buenas tardes. gracias.